sacarme eso, y en ese instante fue que mi madre se dio cuenta que yo andaba en la droga, porque antes de eso yo no aparentaba eso. Yo estudiaba, iba bien en la escuela, sacaba buenas notas, y entonces en realidad hasta ese momento fue de que mi madre se dio cuenta. Ahora entiendo que la Biblia dice que no hay nada escondido que Dios no va a sacar a la luz. Así que, ¿y a qué edad te diste tu primer pase bueno, yo creo que lo más fácil inician con qué, primero con el cigarrillo, ¿con qué inician? Sí, cigarrillo, marihuana, después cocaína. ¿A qué edad a qué edad fumaste el cigarrillo? Bueno, fue cuando entré al Santos Puga. Iba para 13 años de edad. ¿La marihuana también a esa edad? Bueno, y bazuco también, diferentes drogas. Diferentes drogas. Entonces, después de eso, como a la edad de los 14 o 15 años, no sé, ingresé nuevamente al hospital porque tuve un problema, tuve una riña donde me machetearon el brazo, donde me partieron el hueso por la mitad, donde me machetearon la espalda también. Estuve nuevamente en un hospital también a borde de la muerte. Pero el caso más fuerte que yo tuve, porque fui baleado también, salí en silla de ruedas del hospital también, pero el caso más fuerte que tuve, que yo sentí la muerte, que estaba sobre mí, el espíritu de muerte, que hoy en día entiendo que era la muerte, antes no sabía que era eso, fue cuando me metieron 17 apuñaladas. Yo andaba con mi hermano Julio César andaba conmigo en una discoteca en El Porvenir, y producto de la riña que se formó por un problema dado casualmente con Julio, yo recibo 17 puñaladas donde me dejan tirado en el piso, me dejan tirado en el suelo, y no me siguieron dando porque yo entre agonizando y escuchaba que muchos decían: déjalo, que él está muerto, ya no le sigas dando, ya él se murió. Eso fue lo último que yo escuché. Y recuerdo que luego, cuando me desperté en el hospital, que ya me habían operado porque me picaron el hígado, me operaron, yo comencé a convulsionar. Y yo escuchaba cuando el doctor decía: este es un milagro que este muchacho esté vivo, porque ahí estaba mi hermano Julio, que no me deja mentir. El teniente de la policía llegó donde ellos estaban, ellos lo habían agarrado preso ese día, lo llevaron para el cuartel, eran los menores de edad todos, y llegó donde estaba Julio, donde estaban otros muchachos, y le dijo: fulano de tal se murió, Toro se murió, ya él no va a vivir más, él ya lo dieron por muerto en el hospital. Y entonces mi hermano Julio y los otros compañeros comenzaron a llorar en la cárcel, y lo digo con testimonio porque él no me va a dejar mentir. Y ellos comenzaron a llorar porque ellos pensaron que realmente ya yo estaba muerto. Pero gracias le doy a Dios. Si uno de los que están aquí en este lugar, que tiene muchas cosas que agradecerle al Señor, yo creo que nunca me cansaré de darle las gracias a Dios por lo que hizo en mi vida. Amén. Amén, hermano. Cuando usted estuvo allí tendido con 17, me estaba yo robando 2 puñaladas. 17 puñaladas. ¿En algún momento pensaste en ese momento en Dios o en tu familia? O sea, ¿qué se siente estar ahí con 17 puñaladas? Bueno, en ese momento no sentía nada, hermano. Nada más era recibiendo, y ya yo estaba prácticamente muerto porque ya no sentía la puñalada. Las 3 primeras quizás sí las sentí, que fue donde sentí un ardor por dentro, un ardor, pero ya después ahí como quedé inconsciente, ya yo no sentía nada de eso. Y lo que realmente recuerdo, y yo creo que nunca voy a olvidar eso, es de que en una ocasión que estaban en una fiesta en un año nuevo, en el año nuevo toda mi familia se reúne en una casa, hacen algo familiar. Recuerdo que uno de mis primos se me acerca y me dice: ¿tú sabes qué yo le pido a Dios? Que tú te mueras rápido. Yo quiero que tú te mueras para que tu mamá no sufra más, porque ya estamos cansados de ver a tu mamá en la cárcel y en el hospital y en la cárcel, porque prácticamente toda mi juventud la tuve en una cárcel y en un hospital. Y es cierto, mi madre lloraba, mi madre sufría, mi madre era una de las personas que llegó a correr, salía de la casa histérica cada vez que oía un patrulla sonar, una sirena, salía corriendo por la barrera de la Primavera. Mi padrastro tenía que corretearla con mi tío, la tenían que agarrar porque se estaba realmente volviendo loca, ya la iban a internar en un psiquiátrico. Pero yo creo en un Dios de poder. Y algo que yo predico y siempre me he caracterizado, Dixon, de predicar en esta iglesia, es de que para mí hay un Cristo de poder. Que no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que tú pases, no importa lo que tus hijos estén pasando, no importa nada de eso, solamente tenemos que creerle a Jesucristo, que Jesucristo va a hacer la obra. Aleluya. Rodrigo,
¿Cuántas veces caíste en la cárcel? ¿No tienes cuenta de cuántas veces fuiste a la cárcel? Yo creo que mi hermano Julio lo puede decir por mí. Él sí tiene la cuenta. No, realmente No lleva la cuenta. fueron como más de 20 veces, yo creo. Solo más de 20 veces. Bien, ¿cómo conoces del Señor? ¿Cómo fue esta experiencia? En el mejor lugar del mundo. Para mí es el mejor lugar del mundo. En el centro penitenciario La Joya. Muchos dirán, oh, en ese lugar. Ese es el Decameron. No, en realidad fue en el centro penitenciario La Joya. Yo un día predicando dije de que la hermana Yolanda con el hijo, que hoy en día se encuentran aquí, fueron un día a mi casa, llevaban yo creo una palabra de parte de Dios de advertencia, porque la Biblia dice que Dios nos llama con lazo de amor, nos trae con cuerda de amor a su camino, pero cuando ponemos nuestro corazón duro, Él va a utilizar métodos fuertes, métodos que realmente nosotros entendamos que Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y yo le di la palabra, a la espalda se la di no a ellos. Hoy entiendo que se la di al Señor Jesucristo, que quería algo en mi vida y quería evitar que yo llegara a ese lugar, porque ese es un lugar que verdaderamente es doloroso. Uno sufre mucho en la cárcel esa también, y en medio de la droga, de los problemas, del cuchillo, de esto y de lo otro, llegó un momento en mi vida que sentí un gran vacío. Sentí una necesidad de aceptar a Jesucristo como mi Salvador, porque escuché un joven que había salido del centro penitenciario La Joyita, lo llevaron a mi galería a predicar, Dixon, y él predicaba y él decía que lo habían condenado a 6 años por un homicidio, pero que Dios, él entregó su vida a Jesucristo y que Jesucristo le abrió las puertas de la cárcel y que hoy en día estaba en ese lugar porque Dios lo había llevado a llevar la palabra a los presos, y que si Dios lo había hecho con él, también lo podía hacer con cualquiera que le creyera a Dios. Y en ese momento yo estaba cocinando en la celda porque la comida llegaba dañada, podrida, y nosotros teníamos que arreglarla para comer un poquito mejor. Yo me quedé escuchando el testimonio de ese muchacho. Primera vez en mi vida que por primera vez yo prestaba atención a la palabra de Dios. Y algo que me atraía de ese muchacho, de ese predicador que hablaba mi vida, y yo me le acerco a él porque había las puertas tan cerradas, él estaba en el pasillo, y yo escribí mi nombre en un papel y se lo entregué en la mano y le dije: varón, yo necesito que tú ores por mí. Yo necesito que ores por mí. Y él me dice: varón, Dios tiene un propósito en tu vida y yo no voy a cansar de orar por ti hasta que Dios haga la obra que tiene contigo. Y él se fue, pasó un mes, pasó 2 meses, cuando de repente llegó un pastor, parece que había tenido un problema, acá afuera en la calle, lo llevaron preso, tenía 10 años de ser pastor, y él vivía en el pabellón de arriba, porque ese es 2 pisos, una joya. Y cuando yo estoy en mi celda, de repente él se muda, pero yo le dije: varón, usted no puede vivir con nosotros porque en la cárcel no es permitido que los cristianos vivan con los inconversos, porque el que es cristiano tiene que estar en una celda de cristianos, usted no puede estar viviendo con nosotros. Y él dice: no, Dios me trajo en esta celda con un propósito. Y nosotros lo molestábamos, le decíamos para que se fuera y él no se quería ir. Y él no se iba, él dice: Dios me trajo con un propósito en esta celda. Y ya nosotros estábamos molestos porque el hombre se paraba a las 3 de la mañana, eran las 6, estaba orando. Y nosotros no nos dejaba dormir. Y los demonios atormentados. Y él en una ocasión me dice: mira, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un trato, Rodrigo. Dios me trajo con un propósito y el propósito eres tú. Nosotros vamos a hacer un ayuno por 21 días. Que es el ayuno de Daniel. Para aquel entonces yo no sabía que era el ayuno de Daniel. Y él me dice: yo quiero que tú seas el invitado especial cuando vamos a romper el ayuno. Y yo le digo a él: mira, está bien, yo voy a aceptar ahí a la enseñanza que ustedes van a dar, pero luego que yo regreso de ahí, tú te tienes que ir de la celda, tú no puedes vivir con nosotros. Y él me dice: mira, dalo por hecho, pero yo quiero que tú estés ahí. Y si van a ir más inconversos, van a ir. Yo le digo: bueno, si los otros van, yo voy. Y se llegó el día, el 21 día de ayuno de ellos, que lo hicieron total solamente en agua. Comenzaron a hablar sobre el valle de los huesos secos en el libro de Ezequiel. Y él comienza a dar la enseñanza, pero en aquel momento yo no sabía quién era el Espíritu Santo, yo no me sabía ni un versículo de la Biblia, yo no sabía nada de lo que él me estaba hablando, pero yo le estaba prestando atención.
Y en eso que él está hablando, de la unción, del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo, me dice, el Espíritu Santo me muestra que yo ore por ti, varón.